¿Qué tal? Buenos días. Hay consenso aparentemente para una nueva ley de reconciliación nacional. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompañan en el estudio de República el diputado Guadalupe Vázquez del partido Gana. También nos acompaña Margarita Escobar, también diputada del partido Arena. Y nos acompaña don Francisco Merino, diputado del Partido de Conciliación Nacional. Bueno, el presidente de la República estuvo hablando el pasado sábado en Huizúcar, hablando acerca de la posibilidad de aprobar una nueva ley de reconciliación nacional. Quiero que escuchemos las declaraciones para que nos den pie, para que empecemos la conversación. Escuchemos. Hemos comenzado a conversar sobre la necesidad de construir una nueva ley de reconciliación nacional, una nueva ley que se adecue a estos momentos. Yo formé una comisión y hemos tenido ya varias reuniones con el Partido Arena. Hemos encontrado en todos los partidos la decisión de pensar en el país y hacer a un lado los intereses políticos de cada partido. Bueno, ahí teníamos al señor presidente. Quisiera empezar con usted, diputado Merino. Usted fue en 1993, era vicepresidente de la República, cuando se aprobó la ley de reconciliación que fue declarada inconstitucional. ¿Qué errores se cometió en ese entonces, dicho en palabras plenas y no como lo dice la sala, y qué es lo que deberíamos evitar en esta nueva aprobación? Bueno, en primer lugar, buenos días, Carlos. Saludo a los amables televidentes y, por supuesto, a nuestros queridos colegas y amigos, Margarita y Lupito. Ciertamente, cuando uno ve a través del tiempo, las cosas las puede valorar de manera diferente. Recordemos que en 1993 estábamos recién estrenando los acuerdos de Chapultepec que pusieron fin a la guerra fratricida de más de 12 años. Lo que sucedió es que en todo el desarrollo de los acuerdos y las negociaciones por la paz se estableció la necesidad de un acuerdo de una amnistía, y ese fue precisamente el decreto que fue precisamente aprobado a iniciativa de los entonces jefes de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Esto se llamó Ley de Reconciliación Nacional y fue dado en el Salón Azul el 23 de enero de 1992, en los términos que habían establecido las negociaciones de paz, pero este decreto realmente iba más bien orientado a darle a los integrantes del FMLN, desde sus altos dirigentes hasta los demás grupos en el terreno, las garantías de que no iban a tener, digamos, que responder ante la justicia por los diferentes delitos, crímenes que hubiesen cometido, tanto delitos comunes como conexos con estos. Esto dejaba como una especie de una mesa dispareja, porque ciertamente en la guerra había dos actores en la parte militar, la Fuerza Armada en defensa del pueblo salvadoreño y en defensa de la constitucionalidad, y las fuerzas insurgentes en el FMLN. Entonces este decreto realmente cubría al FMLN y sus integrantes, pero ese vacío fue dejando aquella sensación de que realmente no había habido una mesa pareja, y recordemos que ya para el 93 se habían estado aplicando las recomendaciones de la Comisión Ad Hoc y de la Comisión de la Verdad. El problema es que cuando se firmaron los acuerdos de Chapultepec, y este está amarillito porque es una versión bastante antigua de lo que el gobierno daba a conocer, en el tema depuración, literal K, expresa: los resultados de la evaluación no impedirán la puesta en ejecución de las recomendaciones que formule en su momento la Comisión de la Verdad. O
sea, no se conocían. Y esas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, cuando ya se conocen, que es otro documento que lo titularon de la locura a la esperanza, comienza a cargar principalmente contra acciones que se habían dado bajo la responsabilidad supuesta de efectivos de la Fuerza Armada. Y ahí sí enumera una serie de casos colocando como responsables directos de crímenes a algunos jefes militares, oficiales, y eso fue dejando entonces esa necesidad de complementar el marco de la amnistía, lo que llevó principalmente a los integrantes del grupo parlamentario del Partido de Conciliación Nacional, hablo de 1993, y fueron ellos los que presentaron la iniciativa para emitir la Ley de Amnistía General para la consolidación de la paz, y esto sucede ya un año después. Esto se emitió precisamente con fecha 20 de marzo de 1993, es decir, un año después. Entonces, con esto se lograba llevar también hacia los integrantes de la Fuerza Armada y todos los cuerpos de seguridad. Recordemos que antes el mando militar tenía a su cargo la seguridad pública también y el servicio territorial. De esa manera se daba esa cobertura, llamémosle, a lo que habían sido o podrían ser reclamos por situaciones que se dieron en el marco de la guerra. Este decreto último del que estamos hablando es el que la Honorable Sala de lo Constitucional, a través de su sentencia, ha dejado inválido. Entonces, de alguna manera hay preocupación porque después de 23 años venir a decir, miren, vamos a reabrir los casos o estas personas no gozan de ninguna amnistía, es dejarlos realmente casi indefensos, casi condenados sin juicio previo. Y por eso es que cuando el presidente está hablando de que hay un ambiente favorable en los partidos políticos a conocer, a estudiar, a trabajar una ley actualizada que garantice el estatus que ya ellos han gozado a lo largo de estos años, es porque es de justicia, ¿verdad? La misma Sala de lo Constitucional, en comentarios de sus integrantes, ellos hablan de que debe de haber ahora un concepto más avanzado que se llama de justicia transicional, ¿verdad? Que tiene elementos restaurativos, pero que también lo que busca es que las víctimas puedan, ¿verdad?, subsanar el agravio cometido y recibir también las indemnizaciones del caso. Esto inspirado en los modelos que han puesto en marcha en otros países, en otras latitudes, principalmente, bueno, Sudáfrica hay varios casos, pero también Guatemala, Colombia, que tiene que introducir estos conceptos. Y ciertamente no existe a la fecha, que yo sepa, un solo proyecto ya definido, pero la voluntad, el ánimo sí está, creo, en el sector político, al menos en el Partido de Concertación Nacional lo está, para trabajar prontamente un documento que lleve tranquilidad. Ahora, nosotros somos receptores, ¿verdad? La Iglesia, a través de Monseñor Escobar Alas, ha dicho precisamente el día de ayer de que no se vaya a prestar la Asamblea y el sector político a emitir documentos como el que ya han sido expulsados por parte de la sentencia. Es decir, esto debe de llevar un consenso de todas las fuerzas y sectores de la sociedad salvadoreña, porque no se trata de seguir en el forcejeo, sino por el contrario, de crear las condiciones de verdadera pacificación, de perdón, de restauración y que el país pueda seguir adelante. Ese es en esos términos bien amplios ahorita, porque como digo, no hay un proyecto único. Yo recomendaría, Carlos, que busquen todo lo que hay de literatura ya disponible a través de sitios de internet de lo que es la justicia transicional. Realmente son conceptos más allá de lo que nosotros hemos acostumbrado en nuestro país, es algo para nosotros novedoso y en ningún momento es una amnistía. Lo que ahí se está soslayando en mayor grado es la parte punitiva, las sanciones penales, pero ya las implicaciones y las responsabilidades casi que se están estableciendo como un hecho
a partir de que están contenidas en la Comisión de la Verdad. Eso es bien interesante cómo poderlo plasmar en un documento, porque como digo, se está condenando sin juicio previo a través de un informe que fue realizado por personas extranjeras en condiciones bastante difíciles y especialmente de comprobación en el presente, el señor Thomas Burgenthal y otros connotados juristas internacionales, pero que a la vista ahora va a ser muy difícil encontrar las pruebas suficientes que permita ratificar lo que ellos establecieron en el informe. Ok, ahora, diputada Escobar, dos de los vicios que encontraron los miembros de la Sala de lo Constitucional fue, uno, que la ley no se habría debatido lo suficiente. Intuyo que en aquellos días se quería darle paso rápido a esto por las condiciones en las que nos encontramos. Pero la segunda es, y quizá una de las más importantes, que la ley otorgaba una amnistía que era amplia, incondicional e irrestricta. Por lo tanto, el nuevo proyecto de ley de repente no va a poder tampoco tener esas condiciones, es decir, cheque en blanco para todos, o bautizo, como dirían algunos, y libre de pecado. Mire, en primer lugar, yo creo de que debemos de tomar seriamente lo que dice el presidente de la República. A mí, al fin, encuentro en sus palabras algo que nosotros hemos venido reiterando, y es pensar en el país. Ahora, yo quiero decirle al presidente de la República que pensar en el país no es pensar en el país a pedacitos, no es decir vamos a promover una ley de reconciliación nueva, sino que tenemos que verlo amplia e integralmente. Pensar en el país significa, sí, probablemente analizar una ley como ya muy bien lo ha descrito el diputado Merino, pero también otros compromisos, como por ejemplo ver cómo están las finanzas públicas, cómo está el desarrollo social, cómo está el desempleo, la desconfianza y la confrontación. Habiendo dicho eso, todos tenemos la obligación de pensar qué país queremos. Y aquí yo quiero retomar lo que decía el diputado Francisco Merino. Para entender el futuro y el presente de El Salvador, debemos entender las condiciones del conflicto armado, donde la Fuerza Armada defendía la Constitución y a los que creíamos en los sistemas pacíficos de democracia constitucionales, ante una fuerza insurgente que era el FMLN, que había tomado las armas y estaba retando al Estado a través de un conflicto armado. Es en el año 1989 que llega el presidente Alfredo Cristiani y le dice al país: vamos a repensarnos. Usted era vicepresidente de la República, así que estamos con un actor real de la época. Y el presidente Cristiani nos dice a todos: vamos a repensar y a construir los acuerdos de paz. La guerra, el conflicto interno armado que se daba en El Salvador era terrible y dejó daños a la infraestructura, al alumbrado, a las personas, a los ciudadanos, los postes, los puentes, etcétera, etcétera. Para transformar un estado de guerra a un estado de paz, se tuvo que tener mucha visión. Y fue entonces cuando el primer planteamiento que hace el entonces presidente Cristiani a la nación comienza a cobrar vida y se da el primer acuerdo de Ginebra en 1990, que es precisamente sobre derechos humanos. Posterior a ese primer acuerdo de derechos humanos, quiere decir que en el corazón de los acuerdos de paz estaba precisamente el respeto irrestricto a los derechos humanos. Si no, ¿cómo nos explicamos que el primer acuerdo que se firma en Ginebra en 1990 fue precisamente el acuerdo de derechos humanos? Pero ¿qué significó esto para El Salvador? En primer lugar, significó que El Salvador comienza a ratificar todos los tratados en el sistema interamericano y en el sistema de Naciones Unidas de derechos humanos. Estos incluyen los tratados más importantes que conforman el cuerpo y el espíritu de defensa de derechos humanos en el mundo. En el sistema interamericano,
El Salvador también reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales, por cierto, ya ha emitido sentencias sobre casos de la guerra y que tienen, por supuesto, lo que llaman medidas restitutivas para reconocerle a la víctima algún tipo de resarcimiento y de perdón. Por otra parte, El Salvador comenzó a dar informes a los comités creados en virtud de tratados de derechos humanos sobre la aplicación y la situación generalizada de violación sistemática de los derechos humanos en el país. El Salvador no gozaba de ningún prestigio internacional en esos años. Fue a raíz de los acuerdos de paz que El Salvador realmente da un giro importantísimo y contundente, que comienzan poco a poco a llevar a El Salvador a un escenario de una nación democrática, constitucional y de libertades individuales. Así, recordamos cómo El Salvador tenía un relator especial de Naciones Unidas, luego un experto independiente. Poco a poco salimos de la agenda internacional de países violadores de derechos humanos hasta llegar a ocupar uno de los más honrosos cargos en la historia de El Salvador, que fue ser miembro de la Junta Directiva de la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la cual tuve el enorme privilegio de servir en esa posición en Ginebra, Suiza. Bueno. He sido también entonces testigo de que la evolución de El Salvador a partir de la propuesta del presidente Cristiani y coadyuvado por todas las fuerzas políticas del país, hicieron posible que El Salvador cambiara drásticamente un escenario de guerra a uno de paz, de democracia y de libertad. Y termino con esto. La amnistía, como decía el licenciado Merino, el diputado Merino, era necesaria porque si no hubiese existido la posibilidad de reinsertar por la vía democrática al FMLN, que era un grupo armado al margen de la ley, esa paz de la cual hoy gozamos los salvadoreños hubiera sido francamente imposible. Pero la interpretación evolutiva de los derechos humanos nos trae ahora un nuevo escenario, que es la nueva sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde en esa interpretación evolutiva de los derechos humanos existen ejemplos, inclusive El Salvador, a través de estas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, apunta a dos cosas: el conocimiento puntual y casuístico de la verdad, así como la restauración de naturaleza monetaria y moral a las víctimas. Es decir, desde la perspectiva de la víctima, cómo el Estado hará para resarcir el daño y el prejuicio causado. Sin embargo, en El Salvador, si alguien sufrió la guerra, fue el pueblo salvadoreño entero, y nos cortó la posibilidad de crecer y de ser un país pujante, precisamente porque la destrucción que dejó la guerra fue espantosa. Bueno, el gran reto ahora aquí, es ver al futuro. Tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero tener la opinión del diputado Vázquez, porque hay algunas cosas muy puntuales aquí que podrían impactar si se sigue, digamos, la orientación que nos da la Sala de lo Constitucional en ese anteproyecto de ley y posible ley de reconciliación nacional. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.
Gracias por continuar con República. Quiero ir ahora con usted, diputado Vázquez, porque una vez más, ¿cómo debe lucir este proyecto de ley aterrizándolo? Porque la sentencia dice claramente que es inconstitucional un tipo de amnistía que sea absoluta, incondicional e irrestricta. Aparte, no son amnistiables los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Eso quiere decir que inclusive se podría judicializar algunos de estos casos si alguien lo quisiera hacer. En el peor de los casos, digo, no sé si decir el peor de los casos, esto podría impactar incluso el sistema político, dejando inhabilitados algunas personas que de repente sirven o sirvieron como funcionarios. Sí, claro. Buenos días a todos, a todos los salvadoreños que ven este importante canal de comunicación. Sí, es bien importante ver la sentencia, conocerla y después ver, porque esto tiene una dimensión bastante grande, que al final, pues, como usted lo dice, funcionarios de gobiernos, exfuncionarios, actuales ministros podrían estar involucrados, porque todo se basa, según la resolución de la Sala de lo Constitucional, a los hechos que dio la Comisión de la Verdad o que investigó en ese momento. Que estaremos preparados los salvadoreños, especialmente la clase política, para hacerle frente a esta sentencia, porque de alguna manera es de obligación cumplir. O sea, hay que lo que han establecido aquí los magistrados es de que tiene que cumplirse, porque de alguna manera se hizo una ley de amnistía que de alguna manera abarcó a todo, pero no se llegó al fondo. O sea, para que haya una amnistía debe haber una verdad, y para que haya verdad, para que haya perdón, tiene que conocerse la verdad. Entonces, definitivamente, en ese punto, los hechos que sucedieron en el pasado conflicto hoy nos traen a conocer, a investigar, y sobre todo porque hay dos aspectos bien importantes. Si vemos en los escritos que tenemos, es que el 60% de crímenes lo cometió el ejército a través del Estado, y se pone en otro balance al FMLN en esa época, la guerrilla. Y lastimosamente aquí, de alguna manera, algunos casos se han conocido, pero no todos. Hechos sangrientos, por el caso de la masacre del Mozote, se dice que es el ejército, pero no se ha llegado a fondo quienes dieron la orden de asesinar a los campesinos en ese departamento. Y si vemos lo mismo por el otro lado, la masacre de los alcaldes. Aquí no se conoce exactamente con nombre y apellido, y que haya sido judicializado quiénes fueron los que mandaron a matar a los alcaldes. Se dice que el RP, se dice que algunos comandantes, pero establecido la verdad es lo que se necesita. Otro aspecto importante es conocer los asesinatos de gente intelectuales, como el caso de los jesuitas. Se judicializó a los militares, pero los actores intelectuales no han sido investigados. Entonces, con esta ley sí creo que abre la puerta de alguna manera para conocer la verdad, pero hay que tener mucho cuidado, porque aquí puede haber un fenómeno que nos puede llevar a una polarización, a un conflicto, que al final, si no estamos preparados los salvadoreños, si no está preparada la clase política, podemos llegar a un momento difícil. Ahora, qué bueno que el gobierno, qué bueno que el presidente ha hecho el llamado y está llamando a todos los partidos políticos para dialogar, especialmente este tema, porque este tema es complejo si lo vemos desde el punto de vista de querer conocer la verdad. Es complejo si queremos conocer la verdad, pero si de alguna manera hay un acuerdo entre el gobierno y los principales actores que están involucrados en la Comisión de la Verdad, prácticamente va a llegar a un arreglo y no se va a conocer la verdad. Pero nosotros queremos que sí, como grupo parlamentario de Gana, creemos que si es necesario, pues conocer la verdad, pero también hay que tener mucho cuidado para entrarle a los problemas que vamos a tener si se judicializan algunos casos, porque lo hallamos difícil que el 100% de casos se judicialice. Hay gente que ya murió, los hechores ya murieron, y entonces definitivamente no se puede encontrar una investigación seria y bien concreta. Entonces yo creo que es importante mejor ver más allá y ver cómo este país resolvemos las causas que originaron eso, y prácticamente el gobierno tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque ellos son los que de alguna manera dirigen el país en el caso de una parte de la investigación. Aquí creemos, incluso el mismo fiscal ha dicho que se necesita
recursos suficientes para hacerle frente a esta sentencia, porque de alguna manera tienen que hacerse algunas investigaciones profundas, y si no hay los recursos necesarios, podrá tener la ley, pero no podrá ser ejecutada. Entonces yo creo que es importante que aquí todos los salvadoreños, especialmente la clase política, actuemos con responsabilidad, y eso es la posición de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, de que nosotros debemos ser responsables en actuar desde la Asamblea Legislativa. Podemos emitir opiniones, pero la responsabilidad que vamos a asumir en la Asamblea Legislativa va acorde a que en este país sí debe haber una reconciliación, debe haber una nueva dinámica de trabajo para poder fortalecer institucionalmente y ver de que si de alguna manera en el pasado se violaron los derechos humanos, hoy buscar una forma de que eso quede ordenado y que de alguna manera pueda tener y conocerse la verdad. Pero para conocer la verdad, como decimos, hay que profundizar y hay que investigar, pero lo que sí estamos claros nosotros como Gana es que tenemos que ser responsables en actuar, y así esperamos que el gobierno, así esperamos que la fiscalía y los jueces, porque si no se va a hacer una cacería de brujas y al final lo que van a hacer es dejar más heridas en lugar de curarlas. Ahora, diputado Merino, habrían como dos grandes clases de casos, ¿no? Los que no son amnistiables, lesa humanidad de crímenes contra la guerra, ¿verdad? Que estos sí podrían tener un juicio penal. Los otros son de delitos políticos que sí pueden tener esa justicia restaurativa, que para los que no entienden, digamos, es que básicamente se identifican los responsables y lo que se hace es, digamos, subsanar las necesidades de las víctimas. Pero para eso se necesitan recursos, ya lo dijeron. ¿Está la Asamblea lista para abogar por los recursos para la Fiscalía General de la República y luego aprobársela al Ejecutivo? Ese es un buen punto. Ya conocimos la queja del señor Fiscal General en cuanto a que recibió lineamientos del Ministerio de Hacienda para reducir prácticamente lo que actualmente cuenta como presupuesto institucional. Estos son malas señales. Yo creo que en el fondo la parte técnica del Ministerio de Hacienda como que no va en la misma dirección que van las necesidades del país. Es decir, la Fiscalía General de la República no es una entidad del órgano ejecutivo, es una institución autónoma de orden constitucional que en esta crisis que estamos viviendo tiene que jugar un rol preponderante. Si no, y justamente estamos hablando de hacer justicia, ¿cómo va a haber justicia si no está la parte de la defensa de los intereses del Estado a cargo de la Fiscalía? Entonces, ya desde que se le está otorgando un presupuesto insuficiente, lo que estamos diciendo que ya la cosa va desbalanceada. Nosotros hemos venido como grupo parlamentario del PCN siempre demandando del órgano ejecutivo más recursos para la Fiscalía, pero lo hacemos convencidos de que es necesario tener todo el aparato sincronizado y con recursos. Es órgano judicial, Fiscalía, Procuraduría, Policía Nacional Civil, pero a veces solo vemos iniciativas para dotar de más recursos la Policía Nacional Civil, y las demás instituciones quedan, como quien dice, en desventaja para poder proceder conforme a la ley. Esa es una situación real. Ahora, hay que decir esto, Carlos, con mucha franqueza. Personalmente yo no estoy convencido que este fue el mejor momento para una sentencia de este tipo. Realmente el país no está preparado para llevar adelante estas grandes transformaciones. Muy jurídico podrá ser, eso es respetable. Y somos país en crisis económica. Si aquí estamos comiéndonos las uñas porque se supone que ya para el mes de octubre, si no hay acuerdos bilaterales entre Arena y el gobierno FMLN, simple y sencillamente no se va a poder pagar las obligaciones corrientes del Estado. Así de fácil. Las transferencias FODES a los municipios, que ya sabemos que es la forma en que pueden ellos ir resolviendo los problemas de las comunidades, incluso su mismo funcionamiento administrativo, depende de la transferencia FODES. Y sabemos que hay un retraso de 2 meses, si no me equivoco, ¿verdad?, de que no le llega la transferencia. Entonces, aquí esta es una situación muy crítica. Nosotros hemos querido siempre dar, como quien dice, una muestra de buena disposición para que esto se supere, pero como que hablamos, como que andamos en diferentes idiomas, pues, ¿verdad? El gobierno anuncia una cosa, la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema van en otra dirección, los políticos hoy están peleando por suplentes. Es decir, como que no nos hemos dado cuenta de que la nave se puede hundir
y es una sola nave en la cual vamos todos. Entonces yo creo que el esfuerzo, el llamado debe ser realmente a sincerarnos, que es lo que queremos. No se vale estar jugándonos como este tipo también de situaciones sorpresivas que vienen en un momento en que será difícil como Estado cumplirla. Yo te digo, la ley podrá caminar rápidamente en el sector político, creo yo que sí, por lo menos lo que se ha expresado por parte de los principales dirigentes. Pero ¿y la implementación de esas medidas? Que no sabemos ni siquiera la magnitud de lo que nos va a llevar. El ingeniero Vázquez hablaba del mozote, pues si la reparación de daños de 1000 personas, 1000 familias, y si eso no es una cosa de decir, agregarlo al presupuesto, cuando ya vimos que el presupuesto tiende hacia, al menos a no incrementarse, ya no digamos a la baja, que sería lo técnicamente recomendable. Y luego, uno de los componentes que te hablan de una nueva institucionalidad. Si es que estamos sobrecargados, el aparato del Estado es algo tan desbordado en su tamaño. Veíamos, y solo lo cito como ejemplo para pasar también la participación, la Asamblea Legislativa, que es el 1.4 del presupuesto general de la Nación, del 2013 al 2016 ha subido en personal cerca de 150 empleados. Pero para efectos del seguro institucional, esos 150 te representan 500 familiares. Quiere decir que la carga sobre ese seguro se hace mayor. Así son los casos en el gobierno. Cito la Asamblea porque la conozco y es una unidad ejecutora pequeña en comparación con lo demás. Entonces, si no hacemos realmente una evaluación a profundidad de prescindir de los excesos que hay en la administración pública, por muy mandato judicial que esto sea, no se va a poder implementar plenamente. Ok, como decía, nos vamos a la pausa cuando regresemos luego con usted, Margarita, pero quiero que hablemos ya de otro tema y es el de los diputados suplentes. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Diputada Escobar, antes de pasar al tema de los suplentes, usted quería completar una idea. Sí, brevemente para decir de que efectivamente El Salvador está en crisis, como decía el diputado Merino. Y en cuanto a estas resoluciones que son de cumplimiento estricto, por parte de la sala, todas, y vamos a hablar de los suplentes, que adelanto, son de estricto cumplimiento también. Nosotros debemos de ver que la administración de justicia también enfrentará un gran reto. ¿Cómo administrará justicia los crímenes del pasado, que son de lesa humanidad y por tanto no prescriben? Como por ejemplo el secuestro, la tortura, la ejecución sumaria de alcaldes, la utilización de niños en conflictos armados. Son delitos que jamás prescriben y que donde hay víctimas. Y cómo eso también se va a combinar con las víctimas del presente, las víctimas de la delincuencia hoy, las víctimas de la falta de empleo, las víctimas de una posibilidad de desarrollarse dignamente en El Salvador. Eso hay que dejarlo ahí como una reflexión, y el tema que cómo se le va a pagar. Por eso es que Arena no votó por los presupuestos, ni por más impuestos, ni por muchos de los préstamos que ahora nos llevan a más de 8,000 millones de dólares en precisamente endeudamiento internacional. El Fondo Monetario Internacional ya dijo claramente que aquí se deben de tomar medidas drásticas para corregir la precaria situación fiscal del país. Lo hemos venido anunciando y diciendo desde el 2012, la necesidad de una ley de responsabilidad fiscal. Hemos propuesto el recorte del 5% en los 3 órganos de Estado, en gasto superfluo, congelamiento de plazas. Hemos propuesto también que se pare y se ajusten
las políticas públicas. En fin, el problema es diferente hoy de lo que fue hace algunos años. Okay. Y el llamado es a todos. Al tema de los diputados suplentes, quiero que escuchemos lo que dijo la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, cuando se refería recientemente al tema. Escuchemos. Yo estoy plenamente convencida de que la sala cometió un grave error jurídico y político. Bueno, grave error jurídico y político, sin embargo, de estricto cumplimiento, como usted decía. ¿Cómo se lo van a arreglar el resto de los años? Mire, lo que pasa es que el sistema electoral salvadoreño ha evolucionado. Recordemos que antes se votaba por una bandera de un partido político y nunca el ciudadano sabía quién se escondía o estaba atrás de una bandera. Hoy el ciudadano tiene el poder en sus manos, sabe cómo nos llamamos, sabe de dónde venimos, sabe cómo actuamos, reconocen nuestros rostros, los medios de comunicación y las redes sociales permiten un acercamiento más directo entre el ciudadano y nosotros, que somos los representantes de esa voluntad política. Entonces, lo que vemos acá es que quizás esta resolución debió haberse hecho incluyente desde el primer momento en que se cambia la forma de votar y elegir a los diputados propietarios, para que de una sola vez incluyese a los diputados suplentes. Hoy tenemos que acatar, y nosotros como Arena le decimos al pueblo salvadoreño que estamos acatando fielmente el cumplimiento de la sentencia de diputados suplentes, al tiempo que les agradecemos, respetamos y queremos a nuestros colegas que fueron a esas elecciones bajo un régimen de elección y que un año después de haber sido electos en esas reglas del juego, pues hay una sentencia que ya sabemos todos cómo está operando. Arena va a cumplir ese fallo. Nosotros, los diputados propietarios de Arena, somos 35 y estamos cumpliendo y hemos cumplido a cabalidad pues nuestras obligaciones, y veremos cómo ahora tenemos que adecuar entonces la forma de elegir a los diputados suplentes, de tal forma que no hayan sorpresas después del desarrollo de una elección. Diputado Vázquez, ¿cómo se la van a arreglar ustedes, por ejemplo, que tienen, si mal no recuerdo, 11 diputados, son 20 comisiones? Es decir, esto trae problemas también de carácter logístico. Por supuesto, nosotros creemos que es importante, antes de decir esta situación de cómo vamos a ingeniar nosotros los 11 diputados, cómo vamos a estar nuestra presencia en cada comisión, es importante reconocer que como Gana nosotros reconocemos el trabajo que hicieron los suplentes. Por supuesto que son personas que acompañaron en todo momento al propietario en su trabajo legislativo y en el trabajo territorial, pero aquí en este caso nosotros como grupo parlamentario de Gana vamos a aceptar la sentencia. Sin embargo, no la compartimos por razones estrictamente jurídicas. Primero, que hay una legislación de la forma en cómo nos eligieron el pueblo, cómo salió el suplente a la par del diputado propietario. Había una legislación que mandataba así, y así lo hicimos, de acuerdo a las reglas del Tribunal Supremo Electoral. Hoy sale la sala de que habría que ver de otra forma, ¿y por qué no lo dijo antes? Y así lo hubiéramos hecho cuando se dio la sentencia de que los diputados deberían tener el rostro, todos los diputados propietarios con el rostro, y que sobre esa iba a marcar el ciudadano que iba a votar. Entonces nosotros creemos que es importante porque la misma Constitución reconoce que la Asamblea Legislativa es un órgano que está compuesto por 84 diputados propietarios, igual número de suplentes. Entonces es constitucional. Pero en aras de que en este país no debe haber más incertidumbre, en aras que este país trabajemos por el bien de todos, nosotros vamos a aceptar esta sentencia y vamos a trabajar los 11 diputados como lo hemos hecho. La presencia nuestra, tanto en el territorio como en el Palacio Legislativo, va a ser nuestro trabajo que vamos a responder a los intereses de la población. Entonces yo creo que es importante ver esto, que lastimosamente pues no podemos estar metidos en tantos problemas y en tantas dificultades de este país si estamos desacatando
sentencia que de alguna manera, porque así es la Constitución lo da, de que es de estricto cumplimiento, pero aquí hay una equivocación, aquí hay unos errores que cometieron los magistrados, porque la solicitud de inconstitucionalidad no fue contra los suplentes, la solicitud de inconstitucionalidad fue contra los 900 millones de dólares que se habían aprobado en la legislatura anterior, y se llevaron de encuentro los suplentes por cuestiones de que es meramente político. Nosotros sí lo vemos, y que de alguna manera pues hay que aceptar algunas acciones que el otro órgano nos mandata, pero igual esto no quiere decir que estamos atacando a la sala. Hay cosas que ellos se han equivocado. Sin embargo, la Asamblea lo ha reconocido por no estar en conflicto, en estar en pugna, porque no nos conviene el país, y los que debemos dar ejemplo son los funcionarios públicos, los que estamos al frente de una institución que de alguna manera hay que generarle certidumbre a este país. Por eso nosotros vamos a acatar y vamos a trabajar con los 11 diputados, y en las comisiones vamos a hacer nuestra labor que siempre lo hemos hecho. Y sí, estamos también claros de que ha habido arbitrariedades, pero hay un grupo de diputados que han ido a presentar un amparo ante el Corte Plena, y va a ser la Corte Plena la que va a decidir. Mientras tanto, no podemos parar el trabajo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer a partir de esta semana que empiezan las comisiones. Sí, estamos claros que la sentencia pues adolece porque no se dieron la oportunidad a los sectores, a las instituciones correspondientes de la cual legislan electoralmente, de por qué los suplentes no aparecieron en un rostro, y hoy lo quita de un solo plumazo. Entonces yo creo que eso no se dio, pero no podemos hacer nada. Yo creo que estar peleando por algo que al final pues el país tiene que funcionar, y estamos nosotros listos para seguir trabajando fuertemente en función de sacar adelante este país. Yo creo que los problemas, y solo un minuto, los problemas económicos que vive este país tienen antecedentes. Aquí, por ejemplo, lo que algunos no aprobaron el presupuesto de este año y del anterior, pero ellos tienen responsabilidad, porque muchos de estos recursos que se han dado en este presupuesto es para pagar deuda que los gobiernos areneros endeudaron al país. Entonces, y esto en unos 10 años, ¿quién estará en el gobierno? Va a tener que pagar la deuda que este gobierno está adquiriendo. Entonces, la responsabilidad de los diputados no tiene que ser que porque yo soy culpable solo por en este caso me voy a quedar, sino que hay que ser responsable, tener una responsabilidad de país, porque aquí este gobierno está endeudado, pero viene endeudado desde más antes. Y ahora ha llegado un momento, como dicen los economistas, estamos hasta el agua al cuello, y si no nos ponemos en acuerdo, yo creo que este país puede colapsar, y a este país no le conviene al pueblo. Se me acaba el tiempo, tengo que darle la última palabra al diputado Merino. Yo le quiero preguntar lo siguiente, diputado. Entonces, vamos entonces a legislar nuevamente para recobrar la figura de los diputados suplentes, solo que ahora irán con su fotografía y van a hacer campaña como fórmula con su diputado titular. Sí, en primer lugar, Carlos, hay que decir lo siguiente. En la Asamblea Constituyente existían suplentes, pero el trabajo lo hacíamos los propietarios. Los suplentes, que yo recuerdo, intervinieron para suplir a diputados que fueron asesinados precisamente en el ejercicio de su cargo. Los suplentes no tenían participación en el día a día. O sea, se puede. Y solo éramos 60 diputados, no 84. Yo sí quisiera, y a veces desentono un poco con los colegas, es en reconocer que hay errores de la clase política. Es un abuso de la cosa pública, y por eso la población nos está sancionando fuertemente con sus comentarios, sus señalamientos. Mira, te voy a decir lo siguiente. En esta Comisión de Reformas Electorales, yo pertenecí a la legislatura anterior, sinceramente no me nació participar, porque el gran problema es que hay un desafío permanente a la misma disposición constitucional. Esto se veía venir, esto se ha venido señalando del tiempo anterior. Sin embargo,
querían estar haciendo remiendos de última hora. Lo último era que para las elecciones del 18, con solo el nombre del suplente, bastaba para considerarlo electo. ¿Cómo te pones a creer si ahora con la sentencia, si no va la foto, no van a poder ser electos? 1. 2. El uso indiscriminado. Desde la Junta Directiva lo hemos señalado en varias ocasiones que éramos en ejercicio más de 84 diputados, lo cual es ilegal. Ahí tú veías al propietario dando declaraciones en la vitrina y al suplente votando al mismo tiempo. Eso era duplicar el número del poder del voto por cada diputado, y hay que señalarlo claramente porque han habido ese tipo de excesos. El tema del transfugismo, que eso abarca consejos municipales. Y tiene que haber de parte de la sala algo también prontamente antes de las elecciones del 18 para que quedemos claros cómo va a ser eso, porque la gente, especialmente en los casos que ha votado por bandera, no puede valerse de que un fulano ya llega al cargo y comienza a tomar un rumbo diferente al que los electores le dieron, marcando una bandera definida. Ahora, o se imponen fotos o se actual, prohíben. Diputado Merino, deberíamos seguir teniendo diputados suplentes, no solamente porque ya no estamos en guerra, no solamente porque nuestro sistema de carreteras ahora es muchísimo mejor, podemos ir y venir incluso hasta la Unión en 3 horas, ¿verdad? Aunque no guste. Es decir, necesitamos los diputados suplentes, especialmente con lo apretados de dinero que estamos. Pues yo creo que hay regímenes que no existen suplentes y funcionan perfectamente. Eso será una discusión política en su momento. Ahora, los suplentes no tienen sueldo, realmente eso creo que no ha sido debidamente atendido el tema. En algunos casos están contratados como asesores, asistentes, etcétera, pero no reciben ninguna asignación salarial como suplentes. Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Yo sí creo que el tema de la sentencia a mí me parece realmente inoportuna también, tengo que decirlo. La vamos a acatar, la vamos a cumplir, y de hecho la Junta Directiva el día viernes último acordamos claramente que las convocatorias a comisiones y plenaria de esta semana son sin suplentes. Sin suplentes. Eso ya está entendido por todos los grupos políticos. Pero sí había que decir algo. La sentencia que estaba resolviendo lo de los 900 millones y que hubo, a juicio de ellos, una sustitución indebida, pero fue en la legislatura anterior. ¿Y cómo es que ellos vienen y por lo que pasó en la legislatura anterior castigan, dijéramos así, a los actuales? Es decir, yo te digo, como que estiraron demasiado la pista, pero vaya. Da para mucha tela que cortar, pero se nos acabó el tiempo, diputados. No me resta más que agradecerles que hayan ustedes estado esta mañana aquí en República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Armando Godoy y Mayela Alemana. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidar. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.